me oye? Sí. Buenas, ¿qué tal? Nada, estamos aquí en la primera sesión de la 26 semana del Aula Popular José Luis García Rúa, bajo el título Reflexiones para la Acción. Así que sin más, paso a presentaros a los ponentes de hoy. Hablarán en primer lugar Andrés García por la plataforma de Salvar la Vega. En segundo lugar hablará Cristina Corominas de Un Pulmón para el Solarón. En tercer lugar, y por la plataforma contra la contaminación de Xixón, nos hablará Sara Ceballos y cerrará las ponencias de hoy Ezequiel Echaniz de No a la Ronda Norte. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La antigua fábrica de armas de La Vega es un conjunto patrimonial único en todo el Estado español. Tiene una extensión de 120.000 metros cuadrados. El origen de la fábrica se remonta a 1857 y su ubicación está en el convento de Santa María de la Vega, que estaba situado en un monasterio del siglo XII. En 1960 se pasa a la empresa nacional de Santa Bárbara y años después se va a pasar a una multinacional que se llama General Dynamics, y lo que van a ser 157 años de producción en la fábrica de armas hasta su cierre en 2012. Bueno, este es el conjunto patrimonial histórico y obrero de 120.000 metros cuadrados. Además de tener un valor patrimonial industrial, tiene un valor histórico fundamental, porque expertas y expertos han investigado y bajo el suelo podrían hallarse los restos del palacio de Alfonso II del siglo IX. Hay pocas investigaciones sobre la alta Edad Media y estos hallazgos supondrían un hallazgo bastante importante para la ciudad de Oviedo, para Asturias, para el Estado español y también para el resto de Europa, porque los estudios en la alta Edad Media no son muchos. Bueno, además también tiene... encontrarla. Bueno, no está aquí, pero hay una capilla que se construyó con los restos del monasterio. Las portadas románicas son también del siglo XII. Y luego tiene un valor incalculable toda la zona, como podréis ver, en verde. Aquí se ve un poco menos, pero por ejemplo estos trazados, estas calles del conjunto están llenos de arbolado y para Oviedo supone un pulmón y una zona verde para una de las zonas contaminadas mayores de la ciudad, la que engloba los barrios de Ventanielles, La Tenderina, Pumarín y Teatinos. Bueno, la firma del protocolo se hizo en junio del 2022. Antes de irse de vacaciones, el Ministerio de Defensa con Margarita Robles, el Principado, el Gobierno de Asturias con Adrián Barbón y el alcalde Alfredo Cantelli del PP del Ayuntamiento de Oviedo firmaron un protocolo con una serie de intenciones, ¿no? Donde la orientación urbanística, aparte de destruir el valor del conjunto industrial, tenía una orientación de ceder suelo industrial público a suelo residencial. Las principales características eran que querían levantar un rascacielos, 1.200 viviendas, un parking privado, hoteles, centros comerciales, es decir, un pelotazo para los sectores económicos del Principado, del Gobierno de Asturias y sobre todo de la construcción y del sector financiero a través de instituciones y de suelo público. La respuesta fue inminente y varios centenares de personas se movilizaron en una concentración que rodearon con una cadena humana la fábrica de La Vega. Y la ya existente Asociación en Defensa de La Vega se amplió, se fortaleció y se generó la plataforma Salvemos La Vega. Bueno, el próximo verano se cumplen 2 años de lucha. Llevamos como todas las semanas o casi semanalmente haciendo asambleas. La presentación oficial fue en el Fontán, se llenó la sala del Fontán de la biblioteca del Fontán de Oviedo y empezamos a sumar contactos, creamos grupos de coordinación y tras las primeras asambleas de ese verano, empezamos a planear ya una gran manifestación. Y nos planteamos el objetivo de 1.000 personas.
que antes de la manifestación, camino a la manifestación, hicimos una gran asamblea en la calle, en el Parque Ángel Cañedo, que es uno de los que serán destruidos por las viviendas, y tuvo una gran participación, casi 100 personas, pues debatiendo, participando y decidiendo colectivamente qué hacer respecto a la cuestión, ¿no? Bueno, casi todos los comercios de la zona pusieron el cartel de la manifestación y, bueno, hicimos pegadas, colgamos pancartas en puentes, repartos con mesas informativas, etc. Bueno, el día de la Mani ya estábamos bastante organizados y teníamos pues pañuelos, chapas, banderas para la autofinanciación y para la difusión en la ciudad, en los balcones también pusimos las banderas, etc. Y empezamos la manifestación y empezamos a ver que podíamos llegar a las 1000 personas. Luego, cuando fuimos llegando a la Plaza de la Escandalera hacia el ayuntamiento, vimos que había un río de personas y había como mínimo 3000 personas que se manifestaban para salvar la Vega. Bueno, luego le dimos continuidad organizativa, ya tenemos organización, pero a todo ese número de personas movilizadas intentamos dar una mayor continuidad organizativa. Y realizamos una denuncia colectiva al abandono en el que se encuentra la fábrica de armas de La Vega, que estaba en manos de Defensa, y con mesas y con miles de firmas en defensa de La Vega, conseguimos que el Ayuntamiento le exigiese a Defensa el cuidado de La Vega. También elaboramos una serie de infografías donde bueno, veíamos el antes y el después. No sé si por aquí está alguna. Por ejemplo, esto es el después. Todas esas son torres que se construirían de viviendas de 8 pisos. Esa sería la autopista que rompería el conjunto, esa línea verde fosforescente, etcétera. Y también elaboramos una infografía de cómo quedaría la zona con el tráfico y la contaminación, todo el humo, y esas infografías llegaban muy bien a la gente, aparte de los contenidos que trabajábamos. También emitimos por los barrios un documental que se emitió en la TPA con la exposición de expertos en geografía, en patrimonio industrial, como Manuel Maurín o como Toño Huerta. Bueno, a la vuelta de las fiestas el convenio se anuncia para ser firmado ese mismo mes y como habíamos movilizado a 3000 personas, teníamos miedo de pinchar y no llegar a 3000 en esa movilización de rechazo. Por lo tanto, convocamos una gran concentración, pero nos volcamos y lo dimos absolutamente todo otra vez. Convocamos otra asamblea en el Parque San Francisco, en unas salas públicas que hay, y organizamos como unas mesas coordinadas el mismo día, 10 mesas por toda la ciudad, el mismo día, a la misma hora, en la que participaron decenas de activistas de la plataforma y de asociaciones vecinales. El día de la concentración sabíamos que iba a hacer mucho frío, mucha lluvia, y bueno, llegó el día y en la concentración en presidencia del Gobierno de Asturias estaba diluviando, aunque al principio de la concentración bueno, se abrió un poco, pero bueno, a pesar de todo eso, salieron en la concentración, se llenó la plaza con 700 personas y luego decidimos salir en manifestación hacia el ayuntamiento. Bueno, el convenio al final no se firma por la presión de la plataforma y también porque estaba en manos de Defensa y había elecciones antes del verano y bueno, se decidió posponer. Conseguimos algunas conquistas, por ejemplo, tumbar el rascacielos que quería construir, sobre todo era idea de Alfredo Cantelli, el alcalde del PP de Oviedo. La reducción de la construcción de las viviendas, también conseguimos que se redujesen, o evitar el derribo de todos los chalés. Los chalés son unos chalés históricos que hay en la fábrica de La Vega, que son de un gran valor. Bueno, hasta las elecciones, en ese periodo de impasse, lo que hicimos fue crear un gran debate, abrimos un gran debate de participación dentro de la plataforma y aparte del rechazo, la protesta, intentamos debatir sobre toda una serie de cuestiones que se resumen en unos puntos que tenemos aquí, luego si queréis podéis cogerlos cuando os vayáis. Pero sobre todo hablamos de alternativas, ¿no? Alternativas a la ciudad que nos quieren implantar, una ciudad de corte neoliberal, y nosotros como conclusión apostamos más por una ciudad de corte ecosocial, es decir, apostamos por la integración, que la conservación de la fábrica tenía que ser íntegra, la autopista no podía pasar por allí, viviendas cero.
Y apostamos por un proceso de participación ciudadana que no se ha dado y que por ley se tenía que haber dado, ¿no? También apostamos por usos dotacionales. La mayoría de las personas de la plataforma somos activistas vecinales, vecinos y vecinos del barrio, de los barrios colindantes, y lo que planteamos es que los usos dotacionales tendrían que ser sobre todo de servicios públicos, de servicios sociales, culturales, sostenibles, espacios de ocio, de movilidad, de deporte, porque es un espacio realmente único para ello. Y sobre todo insistimos en la cuestión verde, es decir, conservar todo el espacio verde que hay, que es mucho y grande, y mantenerlo, y sobre todo no tirar el Parque Ángel Cañedo, donde quieren construir parte de las viviendas. Es una de nuestras apuestas, ¿cómo decirlo?, estratégicas, ¿no?, el mantener ese pulmón verde. En primavera organizamos un evento asambleario y de ocio en el Parque Ángel Cañedo que querían tirar, que está justo en la parte de atrás de La Vega. Y bueno, en esa época el presidente Sánchez propone que va a construir 3.000 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes, ¿no? Y empezamos a pensar cómo contraargumentar esta justificación a partir de un recurso elemental como es la vivienda. Y investigando, pues vimos que había como unas 14.000 viviendas en Oviedo libres en manos de la banca y de fondos de inversión. Tras la primavera hicimos una especie de iniciativa autoorganizada de participación ciudadana. Hablamos con los grupos municipales, con los diputados del Parlamento asturiano, con los del Congreso, con colectivos ecologistas, con vecinales, con juveniles y con sindicatos. Realizamos un proceso de diálogo y participación ciudadana con muchas propuestas, con mucho debate, y luego lo trasladamos a una gran rueda de prensa en el Centro Social de La Lila. Desgraciadamente no fue casi ningún medio de comunicación y bueno, lo lamentamos bastante. En esa Navidad van a firmar el convenio en un pleno el 28 de diciembre, en plenas fiestas, sin darnos la oportunidad de poder responder socialmente, igual tenían algo que esconder, y la firma llegó a través del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que votan juntos el convenio, y ninguna demanda de la plataforma ni de los colectivos de la sociedad civil es escuchada e incluida. Bueno, los contenidos del convenio, que el protocolo era una declaración de intenciones, una orientación, y el convenio ya son cosas concretas ya firmadas y definidas. Se aprueba la autopista que romperá el conjunto histórico y cultural, es un atentado cultural. También destrozará todo el entorno, porque por allí pasarán 30.000 coches diarios, y romperá también y destruirá la naturaleza ingente que hay en esa zona. Y los usos dotacionales y la orientación es la que comentaba anteriormente. Hoteles, hostelería, centros comerciales, parking, y hablan de un polo biosanitario. La Cámara de Comercio ha tenido una gran influencia en todo este conflicto. El presidente Paniceres, que nos tiene privatizadas también las ambulancias del Hospital Central de Luca, tiene una gran influencia aquí, y pensamos que el polo biosanitario no es más que un trozo de pastel para el señor Paniceres. Y hay otra persona de la Cámara de Comercio, creo que el vicepresidente o así, que hay un pelotazo al lado de La Vega que han hecho, que se llama El Vasco. Dieron otro pelotazo ahí, donde han montado empresas de OTEA, la patronal de hostelería, y tiene la mayoría de empresas y de inversión este hombre ahí. Pensamos que toda esa zona, junto con La Vega, va a formar un núcleo grande del modelo de turismo, del modelo que se está fomentando, desgraciadamente, en el Estado desde hace unos años. Bueno, antes de la firma ya habíamos organizado charlas. Organizamos una charla sobre vivienda formativa, en colaboración con el Sindicato de Inquilinas de Cataluña, y de ahí surgió un grupo de trabajo de vivienda, ¿no? Hemos investigado sobre promociones de vivienda públicas, tanto en marcha como otras que ya están, que se están proyectando. Y la mayoría, o la práctica totalidad, cuando hablan de vivienda pública se refieren a viviendas de protección oficial a precio asequible. Hemos investigado cuál es el precio asequible y estamos hablando de 700-800 euros sin gastos adicionales por 70 metros cuadrados. Hablan de que es para jóvenes, pero esos jóvenes deben tener unos ingresos determinados.
Es decir, la sanidad y la educación son públicas y universales. La vivienda que se están vendiendo como pública no lo es, o nosotros no lo consideramos. Bueno, estamos sacando unas infografías en las redes nuestras, si las queréis entrar, en Salvemos la Vega, donde explicamos este pelotazo, porque el verdadero pelotazo de la Vega va a estar en X años en adelante, todos los ingentes beneficios que van a sacar a través del alquiler y de las viviendas, la gestión privada, porque lo que va a ser público va a ser la financiación pública hacia las promotoras y la gestión privada. Eso va a ser público, es decir, como siempre, el gasto y la financiación va a ser pública y los beneficios van a ser para las grandes empresas. Luego también hemos hecho una charla sobre salud, contaminación y medio ambiente muy interesante con 2 personas de Ecologistas en Acción, Bea y Nacho del Páramo, y el jefe de ictus de enfermedades neurovasculares de Luca, Sergio Calleja. Nos habló, bueno, la sala estaba llena, fue hace unos días, y nos habló de las consecuencias de la contaminación. La autopista destrozará la Vega y toda su naturaleza, pero también paulatinamente la salud de la mayoría de personas de esos barrios, de barrios populares, porque nos dijeron que además de las enfermedades respiratorias, el 24% de los ictus, de las muertes por ictus, están provocados por la contaminación y el 25% de las muertes por infartos de miocardio están provocados por la contaminación. Se van metiendo entre las arterias y los vasos sanguíneos, se van cerrando paulatinamente, y eso nos dijo el jefe de ictus de Luca, que no tiene reversión, que se puede estabilizar, pero esos vasos ya no se van a abrir por mejoras en la vida de las personas. Es la segunda causa de casos de muerte por ictus o infartos, la polución. La primera es el tabaco y el colesterol va hacia el 10º lugar. Bueno, vamos a seguir haciendo charlas. La próxima será sobre el patrimonio industrial el día 6 de febrero, sobre arqueología, porque si se encuentran allí cuestiones vinculadas al siglo XII, el siglo IX, etcétera, se puede realmente parar el pelotazo. También otra de vivienda, sobre urbanismo, y estamos en un proceso de alegaciones. Vamos a hacer una alegación colectiva. Hemos traído una hoja para firmar, nombres, apellidos y DNI, porque va a ser colectiva y va a ser mediante una concentración también para hacer una escenificación activista de las alegaciones de la plataforma. Y nada, pues comentar que a pesar de la que se ha firmado, vamos a seguir pues esta resistencia que llevamos ya 2 años, sin pausa, porque apostamos por ciudades para vivir y no para especular y enriquecerse los de siempre. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por acudir a este encuentro de las luchas vecinales y gracias a los organizadores del Aula Popular José Luis García Rúa por llevar 26 años organizando este tipo de actividades y también por invitarnos hoy. Aquí venimos a aprender y a participar varios colectivos de la misma forma que García Rúa organizó una escuela obrera gratuita en la calle Kurasama, sentando las bases de una cultura democrática, abierta y participativa en Gijón. El derecho a la ciudad, ya se habló de él en un ensayo de 1968. Lefebvre analizó la conversión de la ciudad en una mercancía y se centró en la capacidad de las personas que habitan la ciudad para transformarla y de transformarse como sociedad por medio de ella. Entendió la ciudad como un espacio de definición en lucha. Y nuestra lucha tiene que ver con recuperar para la ciudadanía como parque todos los terrenos públicos ferroviarios liberados gracias al llamado Plan de Vías, un plan de integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón. Este plan empezó ya en 2002, hace 22 años, con la firma de un convenio. Se creó una ciudad, una sociedad, Gijón al Norte, que participan 3 administraciones, la local, la regional al 25% y el 50% del Estado a través de Adif. En el 2008 se aprobó un plan espacial tan especial y tan similar a otras operaciones especulativas del Estado español, que su idea era desarrollar en el Solarón la máxima edificabilidad posible, hacer unos bulevares con unas imposibles cubiertas de cristal, bueno, un modelo muy caduco. Había previstas 400 viviendas en la parte más cercana que conocemos, donde se tiró la estación, y luego 5 torres de 20 alturas, el hotel del Grupo Masabeu, más cerca del Museo del Ferrocarril, y una torre de 27 plantas cerca de la estación. Entonces, en marzo del 2011 ya se inauguró la estación de Sanz Crespo, la llamada provisional, y en noviembre del 14 ya se demolió la estación del Humedal.
Entonces, en el 2019, el mismo partido que gobierna hoy en Gijón, Foro, pisó el acelerador para tener las primeras parcelas a la venta y sacó a información pública el plan de urbanización de las mismas. Ahí fue donde un grupo de gijoneses nos juntamos, organizamos la plataforma Un Pulmón pa'l Solarón y decidimos alegar para parar esa venta de suelo público que, en lugar de una plusvalía, para Gijón al Norte supondría una minusvalía para todos los gijoneses. Consideramos que ese terreno es patrimonio verde de todos, que en un contexto de crisis climática y elevada contaminación, un espacio verde, un árbol, cada vez cobra más importancia para la salud. Y menos mal que la venta en subasta de las parcelas quedó desierto, porque se llegaron a sacar a subasta. Con el dinero que se podría haber obtenido de la venta, solo se cubría un 6% del montante total del coste conocido de toda la operación de la estación y del plan de vías. Tampoco ese solar va a resolver el problema del coste de la vivienda en Gijón, donde además hay un parque de viviendas vacías en el último estudio de 8.300 viviendas en la ciudad. Nosotros no aceptamos la disyuntiva entre empleo, contaminación, estación o parque. No hay que elegir. Por supuesto que una estación intermodal es necesaria en Gijón y tras 3 cambios en 22 años ahora ha quedado establecida en Moreda. A día de hoy, tras la incapacidad de haber desarrollado el plan, lo único que tenemos es un protocolo del año 2022, o sea, de antes de ayer, donde las 3 administraciones implicadas se animan a colaborar, a encargar los estudios necesarios y después a suscribir un nuevo convenio, ya que el del 2019 ha quedado invalidado. Entonces, en marzo del año pasado, en el 2023, se aprobó la adjudicación para redactar un proyecto básico y de construcción de la estación intermodal, que tiene 36 meses, o sea, hasta marzo del 26. Gijón al Norte tiene que encargar un estudio de rentabilidad económica y financiera para fijar el montante global de la operación, porque a día de hoy no lo sabemos, porque como se cambió la estación de sitio, ya no va tan enterrada, los costes de la construcción cambiaron, bueno, pues hay que saber el coste y con eso buscar la financiación. Es decir, que 22 años después hay un nuevo contexto y además estamos a tiempo de diseñar ese espacio desde cero entre todos. Así que no valen excusas. Primero fue Podemos, después en campaña electoral Izquierda Unida apoyó nuestra propuesta de 100% parque. También el partido que gobierna, Foro, cambió de postura y propuso un plan de un gran parque, eso sí, con 2 edificaciones importantes. Empujó una PNL en la Junta del Principado donde se pactó un parque con mínimas edificaciones, pero no se concretó en qué consiste lo mínimo. Recientemente la alcaldesa se pronunció en una entrevista contra la especulación diciendo que no cabe ni en el Solarón, ni en el Naval, ni en el Molinón. Deseamos que se cumplan esos compromisos. Y luego, pues los 2 partidos del sistema, el PP y el PSOE, son los que todavía pues, no están a la altura. El PSOE de Gijón, por un lado, dice que está abierto a escuchar si alguien busca la financiación y, por otro, pues dice que no es relevante el tamaño del parque o meten miedo con unos trámites urbanísticos que se han hecho a medida en otras muchas operaciones y que son perfectamente factibles de modificar un PGO, de modificar un plan especial, lo que haga falta. O sea, hay cauces urbanísticos para hacerlo perfectamente. El PSOE tiene una responsabilidad grande desde el momento que gobierna en el Principado, que es el accionista al 25% de Gijón al Norte, que además ha avalado la creación de un gran corredor verde y además gobierna en España, es decir, en Adif, que tiene el 50% de Gijón al Norte. Ellos tienen la responsabilidad de acompañar la búsqueda de soluciones para ceder este terreno a la ciudad de Gijón para convertirlo en un parque. Y el PP, pues además de preocuparse por los promotores y por las infraestructuras ferroviarias, la caída del 40% del volumen de pasajeros, que está bien y es cierto, pues deberá pensar, por ejemplo, en el Parque del Turia, en Valencia, o en Madrid-Río, y explicarnos por qué en otras ciudades su partido se ha hecho apuestas por lo verde y aquí no las quiere hacer. En la presentación de su libro en Gijón, El malestar de las ciudades, que el título pues, ya lo dice todo, Jorge Diony López hablaba de todos estos males que nos afectan hoy en día, de la especulación, de la gentrificación, de la privatización, la contaminación, el turismo, la movilidad. Comentaba que en España hay un partido no reconocido que llamó turístico e inmobiliario. Y aquí pues no estamos faltos de eso, más con la llegada del llamado AVE, donde asistimos atónitos pues, a prácticas del pasado, donde, por ejemplo, promotores van al ayuntamiento a preguntar por lo suyo y a proponer cambalaches, porque el Solarón no está solo y hay muchas incógnitas en Gijón, muchas cuestiones por resolver, que bueno, voy a contar algunas, aunque no sean exactamente del Solarón, por ver el contexto general urbanístico de la ciudad.
Por ejemplo, pues el último episodio de un hotel de lujo en los terrenos de la autoridad portuaria, encima de Villa, donde un promotor que no tenía dinero ni para pagar los plazos comprometidos quería cambiarlos por edificabilidad residencial en la Ría del Piles en el último minuto. Como si fuera poco, el regalo que ya le hizo el Principado de quitar la protección al edificio porque estaba protegido en el catálogo y ahora permitir que se pueda demoler, porque para algunos siempre hay trámites posibles. O los nuevos propietarios mexicanos del Sporting, que al poco de aterrizar, además de darse un baño con la alcaldesa en la playa de San Lorenzo, rápidamente, en lugar de hablar de futbolistas, de fichajes o similar, empezaron a hablar de levantar torres alrededor del Molinón, que es un estadio de propiedad municipal. Ahora quieren embarcar a las administraciones gijonesa y asturiana en una nueva sociedad mixta para recrecer el estadio con la disculpa del Mundial de Fútbol de 2030. Ya veremos en qué acaba todo, pero la cuestión es la pregunta de siempre. Esos son sus intereses. ¿Cuáles son nuestros intereses como ciudadanos? ¿A quién beneficia la operación? ¿Cuánto nos va a costar? Pues es lo mismo que seguimos, en Gijón ahora empiezan a parar el tema de los pisos turísticos, pero sigue habiendo ventas para segundas viviendas que se quedan cerradas la mayoría del año. Seguimos con el tema de los hoteles. Ahora, por ejemplo, hay un promotor que quiere hacer en el antiguo edificio del Monte de Piedad de Gijón un hotel. Como sabéis, el edificio del Monte de Piedad es de Cajastur, o sea, era de todos. O sea, ese edificio era de todos. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar, por ejemplo, en llegar a un acuerdo y hacer viviendas para jóvenes? O en el solar del Sareb, que va a construir 2 torres de 13 plantas y un ático al lado del albergue Covadonga, ¿no podría pensarse lo mismo? El Estado tiene más del 50% del Sareb, porque desde marzo del 2021 nos obligaron a sumar a las cuentas del Estado su deuda, 35.000 millones de euros de deuda pública en el 2020 y más de 10.000 millones de déficit. Más aún, podríamos incluso pensar en la posibilidad de comprar los terrenos de la Ría del Piles a ese promotor que no tiene perras por los 3,7 millones que le costó y dejar esa zona libre de especulación. ¿Qué pasó con ese raro convenio que permite permutar un terreno público gijonés por unos terrenos del Hospital Quirón que se compraron en Cabueñes exprofeso con la disculpa de una reserva de supuesto suelo de uso sanitario que en todo caso necesitaría el Principado, no el Ayuntamiento? Podemos seguir haciéndonos preguntas. ¿Qué podemos hacer con el viejo edificio de la Policía Local de Gijón, los antiguos juzgados de Prendespando, el antiguo edificio de Hacienda medio vacío? ¿Qué vamos a hacer con el cascarón vacío de Tabacalera? Tuvieron que ser unos trabajadores jubilados del Naval los que han defendido de la especulación los terrenos de Pimar para que ahora pueda iniciarse un nuevo desarrollo no especulativo en la zona de Naval Gijón. En definitiva, ¿qué prioridades tiene Gijón? ¿Tenemos capacidad de pensar en el futuro, de pensar alternativas a las sucesivas crisis que vivimos? ¿Podemos pensar más en los bienes comunes? ¿Cuáles son los procesos de participación de esta ciudad? ¿Quién está decidiendo todo esto por nosotros? ¿Dónde está el interés general de los vecinos? Estos días, la Federación de Vecinos tiene que volver a quejarse por las formas hasta para repartir unos míseros presupuestos de inversión de los distritos. Entonces, ¿qué reflexiones nos hacemos sobre el espacio público, ese conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, donde una generación es la heredera y debería buscar preservar, continuar y acrecentar ese legado que explica la identidad y la historia de nuestra ciudad? Gijón es, entre otras cosas, hija del feísmo urbanístico, de la especulación, del negocio inmobiliario para unos pocos, y por eso debe aspirar hoy a ser un referente de transformación verde de las ciudades del siglo XXI y no perder ese tren histórico. Las ciudades son como las personas, son hijas de su historia, y esa zona del Solarón, como nos recuerda nuestro compañero de la plataforma, Héctor Blanco, en sus escritos, es hija de otros que antes que nosotros ya la pensaron como parque, del Parque Jovellanista de la Estrella del siglo XVIII, que no se conservó, de la propuesta de Parque Central del siglo XIX de Francisco Sanlarumbe, de la propuesta de 1937 de la época de Avelino González Mayada, que aspiraron a ser vanguardia urbanística. Este es el último espacio verde en el centro de la ciudad y no podemos dejar pasar esta oportunidad histórica, que además ayudaría a integrar mejor el oeste con el centro de Gijón. Mientras tanto, es importante que, tal y como solicitamos y aprobó el Pleno de Gijón en julio del 22, o sea, dentro de nada cumple 2 años, que se adecente todo el espacio desde el Museo del Ferrocarril hasta Carlos Marx. Ese mandato plenario tiene el deber de defenderlos nuestros representantes y de aprobarlo a DIF y ejecutarlo Gijón al Norte. El Ayuntamiento tiene derecho a pedir todas las reuniones que quiera Gijón al Norte, según los estatutos. No hay disculpa. No será suficiente con limpiarlo, porque ya se ha hecho en otras ocasiones y no ha servido para nada, sino que hay que hacer un parque digno, la prolongación del parque del Tren de la Libertad, con algunos servicios para todo tipo de usuarios, parques infantiles, elementos deportivos, parques de calistenia, zonas de perros, bancos, alborado. Nosotros, además de que empezamos haciendo muchas mesas informativas, recogida de firmas, escritos, debates, reuniones con los grupos políticos, pues también infografías para que se pudiera visualizar lo que significaban
todos esos edificios y esas alturas, actividades lúdicas en el solarón. También nos hemos arremangado, bueno, más bien otras compañeras que están por aquí, y hemos iniciado un huerto en el solarón que sirve de punto de encuentro, de aprendizaje sobre plantas, como lugar de colaboración y de práctica de una actividad colectiva sana al aire libre. García Rúa siempre defendió la necesidad del compromiso, de no dejar fuera la búsqueda de la utopía, toda persecución hacia el futuro, todo ideal en el horizonte. Y también los principios de acción directa, el asamblearismo y el activismo, para que las personas tomen la iniciativa y dirijan sus propias vidas, siendo partícipes de las decisiones que les afectan. Es hora de recuperar el tiempo perdido y transformarnos como otras ciudades lo han hecho, porque ya se cometieron demasiados errores. El solarón debería significar un salto adelante en un nuevo modelo de construir ciudad, donde el hormigón, el ladrillo, el asfalto y los coches dejaran paso a los peatones y a los ciclistas, donde se apueste por una ciudad más sostenible, más amable, vivible, con grandes espacios verdes, de salud y de ocio, que son los que definen las ciudades del futuro y que nos ayudarán a combatir el cambio climático. Y en esas estamos y a eso os animamos a todos a seguir participando y luchando. Yo quiero sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones de Cristina y también daros las gracias por estar aquí, y yo también vengo a traer buenas noticias. Lo primero que quiero es aterrizar un poquitín el tema de la contaminación atmosférica en Gijón y empezar con una pequeña nota a pie de página. Nosotros vivimos en un municipio altamente contaminado. La plataforma, por una limitación de recursos y porque la contaminación atmosférica es un monstruo muy grande, trabajamos fundamentalmente con la calidad del aire. Pero en Gijón tenemos problemas de contaminación marina, contaminación del suelo, contaminación del agua formato ríos, probablemente también contaminación de acuíferos por la contaminación del terreno. Dicho esto, la contaminación atmosférica es un riesgo muy importante medioambiental para la salud. Primero, si somos egoístas, para nuestra propia salud, la salud humana, pero también para la salud del medio ambiente. La contaminación es un problema de salud pública y esto está reconocido por nuestra consejería, está reconocido por el Ministerio, está reconocido por organizaciones internacionales y por supuesto por la OMS. La contaminación atmosférica afecta a nuestra salud, nos enferma y nos mata. La OMS la llama el asesino invisible. Estima que cada año hay unos 4,2 millones de muertes prematuras ocasionadas por respirar aire contaminado, aire exterior. Estima que el 80% de la población mundial no respira aire de calidad. Si esto lo trasladamos a Europa, pues unos 800.000 europeos mueren al año prematuramente como consecuencia de la contaminación. El último dato que tenemos para España es una estimación de unas 30.000 personas. Además, bueno, hay muchísimas cifras. El compañero dio cifras sobre el efecto de contaminación. Yo tengo aquí algunas, que las tengo que leer porque de memoria no me las sé. Y se estima que el 37% de las muertes ocasionadas por cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares son consecuencia de la contaminación. El 18% de las muertes producidas por EPOC crónico son consecuencias de la contaminación. El 23% de las muertes ocasionadas por infecciones respiratorias agudas son consecuencias de la contaminación atmosférica, en este caso, únicamente todo, Y el 11% de las muertes ocasionadas por cáncer en las vías respiratorias son consecuencia de respirar un aire contaminado. No hay órgano ni sistema en nuestro cuerpo que no esté afectado por la contaminación atmosférica. Y esto va desde el sistema circulatorio hasta el sistema inmunológico, hasta el sistema endocrino, hasta el sistema respiratorio. La contaminación atmosférica nos hace más proclives a estar obesos, a tener diabetes, a tener enfermedades psicológicas. Cada vez hay más evidencia sobre efectos neurológicos que afectan al cerebro y esto desencadena un montón de patologías.
cada poco los científicos nos están alertando de nuevos efectos de la contaminación atmosférica sobre nuestra salud. Y además están encontrando estos efectos a exposiciones a los contaminantes cada vez más bajas. Es decir, el problema es más grande de lo que pensábamos. Hay varios colectivos especialmente sensibles a la contaminación atmosférica. La gente mayor, las embarazadas, porque hay efectos importantes sobre el desarrollo embrionario, enfermos con patologías crónicas y los niños. Los niños, los médicos dicen que no son adultos en miniatura. Los niños son especialmente sensibles a la contaminación atmosférica porque se están desarrollando. Y en niños hay efectos muy claros y muy comunes, muy clásicos, como por ejemplo el asma. Pero no solamente. Desde hace un tiempo a esta parte se están investigando efectos en la salud, bueno, no física, pero digamos como psicológica o incluso mental de los niños. Y hay efectos importantes en su capacidad de memoria o de concentración. Todo esto afecta a su capacidad para estudiar, para formarse. Hace poco he leído que hay efectos en la hiperactividad. Y por último hay un colectivo muy vulnerable a la contaminación, que es las personas con una capacidad económica limitada, porque la injusticia social está en todas partes y los más pobres son también los que sufren con más intensidad los efectos de la contaminación. Y seguramente ya habréis oído ya que se comenta bastante que el código postal es igual o muchas veces más importante que nuestro código genético para definir cómo es nuestra salud. Y ahora quiero contaros un poquitín en qué consiste la contaminación atmosférica en Gijón, que es algo que todos vemos, ¿no? O percibimos, olemos. Estos días tenemos una contaminación terrible, ¿no? Porque hace mucho que no ventila el aire, no tenemos lluvia, tenemos el protocolo activado y como estáis viendo no pasa nada, hemos pasado al nivel 1 y no va a pasar nada. Nos va a salvar la lluvia o que venga un vendaval. En Gijón, como en cualquier núcleo urbano, también ocurre en la zona rural, con mucha población, hay muchos coches y evidentemente el tráfico rodado es una fuente importante de contaminación. Esto es algo esperable, aunque desde luego no deseable y totalmente solucionable, pero no nos debería sorprender que en Gijón el tráfico contribuya a contaminar el aire. Pero luego además, no sé si porque somos muy grandones, tenemos algo especial. Algo que no es esperable, que uno no puede pensar que en un país como España, con nuestro desarrollo, tengamos una fuente de contaminación industrial. Y es una contaminación potentísima, es un monstruo muy, muy grande, que tiene sepultada de porquería a la zona oeste de Gijón. Es la que más lo sufre, pero no queda ahí. La contaminación atmosférica afecta a todo el concejo, y no solamente eso, afecta a concejos vecinos. ¿Qué entendemos nosotros por contaminación industrial? Pues no solamente las fábricas, esto no es solamente ArcelorMittal, no es la cementera, no es Aboño, es el puerto. Y el puerto del Musel es público y eso es doblemente grave. Y además nosotros, cuando hablamos de contaminación industrial, estamos incluyendo ese tráfico pesado que hace servicio a la industria, esos miles de camiones que pasan todos los años, camiononos con unos tubos de escape así y cargados de polvo por un barrio tan contaminado como es La Calzada. Además, lo que decíamos antes, todos los percibimos, ¿no? O sea, ¿quién nos va a negar a la gente de Gijón que esto no está contaminado? No, nadie puede hacerlo, aunque lo intenta. Y es que los datos públicos, los datos oficiales, los datos que recogen las estaciones de control de calidad del aire, que son del Principado de Asturias, porque el Principado es la autoridad competente, lo que están indicando es que en todos los puntos donde se mide, los valores indican, cuando se enfrentan a los límites de exposición a contaminantes que la OMS recomienda para proteger nuestra salud, nuestros valores están muy por encima. En todas las estaciones de medición de calidad del aire de Gijón, la calidad del aire es muy mala y en la zona oeste es
pésima. Y además tenemos problemas muy serios con los dos contaminantes más importantes, las partículas y el NOx, el monóxido de nitrógeno. Las partículas igual es lo que más os suena, ¿no? Pues son las PM10, las PM2,5 de las que nosotros hablamos tanto. El tráfico además tiene un efecto muy pernicioso, o sea, no pernicioso, como muy maligno, porque contamina directamente y aumenta la contaminación en las zonas muy contaminadas, porque resuspende toda la porquería que cayó al suelo y hace otra vez que sea accesible para nuestras vías respiratorias. Tras estas pequeñas pinceladas, os voy a contar ahora qué es la plataforma contra la contaminación. Pues es el resultado de todo esto. La plataforma contra la contaminación es una respuesta vecinal, una respuesta de base al grave problema de calidad del aire que tenemos en Gijón. Y fue necesaria y sigue siendo necesaria porque las administraciones competentes son poco operativas, por decirlo finamente, o totalmente inoperantes respecto al problema de la contaminación atmosférica, que, como sabéis, es muy, muy grave. La plataforma contra la contaminación pues, es un movimiento ciudadano, un movimiento horizontal, en el que los vecinos, las asociaciones vecinales, tienen un papel muy importante, no solamente en su día a día, sino en su origen. La plataforma contra la contaminación nace como amparada dentro del paraguas de la FAP, de la Federación de Asociaciones Vecinales. Somos una organización no registrada, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nos autofinanciamos, esos son todos inconvenientes porque nunca tenemos un duro. Y intentamos ser independientes. Y eso también implica ser políticamente independientes, lo cual no significa ser apolíticos y lo cual tampoco significa estar al margen de la política. De hecho, nosotros mantenemos un diálogo con los partidos políticos. Digamos, la fundación de la plataforma implicó pues, un manifiesto, ¿no?, en el que decíamos qué queríamos, qué pretendíamos, cuáles eran nuestros objetivos, y a ese manifiesto se sumaron pues, partidos políticos, sindicatos, alguna organización gijonesa y también organizaciones ecologistas. Y bueno, como os podéis imaginar, eso es la teoría, pero en la práctica es que somos vecinos, que podemos o no pertenecer a organizaciones ecologistas, como la Coordinadora Ecologista o Ecologistas en Acción, y que podemos pertenecer o no al movimiento vecinal. O sea, el día a día es puramente un movimiento de base. Por suerte para nosotros contamos desde el principio con el apoyo de la FAP. La FAP es logística, la FAP es ánimo, la FAP son recursos y la FAP es un apoyo, sobre todo cuando intentamos hacer alguna de nuestras maldades. El otro día una compañera, Ángela, que está aquí desde el principio, se dio cuenta de que este año hace 10 años que se fundó la plataforma. El tiempo ha pasado volando y pese a que hemos tenido pequeñas victorias en el camino, yo creo que no podemos decir que el problema esté solucionado en absoluto. De hecho, estamos muy lejos de que se solucione. Y muchas veces cuando hablamos entre nosotros tenemos la sensación de que en determinados aspectos incluso ha empeorado. ¿Qué queremos que ocurra para solucionar el problema de la contaminación? Pues os voy a contar 3 o 4 cosas muy generales, aunque hay más propuestas. Una de ellas es que se cumpla la legislación. Y diréis, ¿qué pasa? ¿Que no se cumple? Pues no. La legislación ambiental, la legislación relacionada con la calidad del aire no se cumple. Sería importante que se hicieran muchas más inspecciones a las empresas. Y esto pasa porque tengamos una oficina o una agencia de inspección, se dice así, ¿no?, medioambiental pública, potente, bien dotada. No existe. La legislación tiene que cumplirse, pero la legislación también tiene que funcionar cuando se cumple. Y no tenemos una legislación muy restrictiva. Necesitamos que sea más exigente para que sea efectiva. Y esto se puede traducir en muchas cosas. Por ejemplo, tenemos protocolos ante episodios de contaminación que no funcionan. Y no funcionan porque las medidas no son las adecuadas, porque no son lo suficientemente firmes.
Y nosotros eso siempre se lo decimos cuando nos reunimos con los responsables de los planes. Y siempre nos dicen que nos quejamos muchísimo y que no nos gusta nada. Bueno, estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Se puede ser más exigente en los valores de control de los contaminantes. Todo esto es responsabilidad del Principado de Asturias, es la administración que tiene la competencia. Podemos hacer que se parezcan más a las recomendaciones de la OMS, por ejemplo. Otra cosa que queremos, en Gijón nos implanten nuevas industrias potencialmente contaminantes, sobre todo en la zona más contaminada, que es la zona oeste. Y antes se me olvidó deciros una cosa. La zona oeste está catalogada oficialmente por la Administración como una zona altamente contaminada. Y esto muchas veces se les olvida. Y no podemos entender cómo en una zona altamente contaminada a alguien se le ocurre que es una buena idea plantear un proyecto económico que potencialmente es muy contaminante. Tenemos la sensación de que la zona oeste es una zona de sacrificio. Está muy contaminada, pues que no importa un poco más de contaminación. Esto no puede ser. No se pueden implantar ninguna empresa más contaminante. Y esto significa, lo sabemos, también plantearnos el tipo de modelo económico que hay detrás. Esto implica un debate sobre el modelo de ciudad y con lo que dice Cristina o que decía el otro compañero, ¿no? Tenemos que plantearnos qué ciudad queremos y nosotros queremos una ciudad sana. Una ciudad sana es una ciudad con la calidad del aire adecuada, con espacios verdes para el disfrute de toda la ciudadanía. Casi todo esto es responsabilidad del Principado de Asturias, pero no solo. El Ayuntamiento de Gijón también tiene capacidad de intervenir. Para empezar, tiene dos competencias. Una es defendernos. Tiene que defender los intereses de los ciudadanos de Gijón. Es el primer escudo protector que tenemos. Tiene que exigir al Principado de Asturias que haga los deberes. Y si esos deberes no son suficientes, tendrá que exigirle que haga más. Y eso no pasa. La segunda responsabilidad del Ayuntamiento de Gijón es ocuparse de una parte importante de la contaminación, que es la que tiene que ver con el tráfico rodado. Necesitamos un plan de movilidad sano, sostenible y justo. Estos son grandes medidas. Tenemos muchas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, sería muy interesante tener estudios epidemiológicos centrados en Gijón. Hay algo de información epidemiológica en Asturias y la ciencia es extrapolable, pero pensamos que sería una herramienta muy potente que la gente supiese directamente cuánta gente enferma en Gijón por la contaminación. Aterrizar esto a la realidad de las personas. Estos estudios epidemiológicos, de hecho, están incluidos en planes de calidad del aire, pero no se llevan a cabo. Volvemos al punto número 1, la legislación no se cumple. Y por último, pues me gustaría contaros qué hacemos. Bueno, quizá nos conocéis más por nuestra vertiente de activismo en la calle. Somos bastante guerreros, vamos con la pancarta a muchos sitios, hemos organizado grandísimas manifestaciones con mucha respuesta, hacemos concentraciones de protesta, el miércoles hay una, porque hay un Consejo Sectorial de Medio Ambiente y vamos a dar un poquitín la guerra. El activismo en la calle, la protesta, es una forma de visibilizar los problemas y, por tanto, de concienciar y también de dar la lata. Nosotros creemos que no nos pueden quitar el derecho de salir a la calle a protestar. En información, en divulgación, porque es solamente desde la concienciación podemos exigir que un problema se solucione o involucrarnos en la solución de un problema. Y bueno, entonces participamos en actos como este, organizamos charlas, organizamos jornadas, tenemos actividades específicas para los coles. Los coles creemos que es la base para concienciar a los ciudadanos. Bueno, somos activos en redes sociales, colaboramos con prensa y tenemos una reunión mensual, el primer martes de cada mes, en la que bueno, pues hacemos de todo. Todo el mundo es bienvenido, nos ponemos al día, planificamos acciones, resolvemos dudas, escuchamos sugerencias. Antes os decía que tenemos una independencia política, pero que hacemos política, porque el activismo en el fondo también es hacer política. Y mantenemos un diálogo con los partidos políticos.
Nos reunimos, intercambiamos opiniones y a veces planificamos acciones. Hay grupos políticos que han hecho posible que peticiones de la plataforma o preguntas de la plataforma pasen, por ejemplo, al Pleno Municipal. Y lo mismo ocurre en la Junta del Principado de Asturias. Mantenemos un diálogo abierto con todas las administraciones. Si nos llaman, vamos, y si no nos llaman, pedimos una reunión, ¿no? Participamos en grupos de trabajo, en consejos, por ejemplo, el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Participamos en denuncias colectivas, hacemos alegaciones a proyectos, a planes, a normas. Lo que no hacemos, pero no es por voluntad nuestra, sino porque es realmente complicado, porque directamente las otras partes no quieren, es mantener un diálogo con las empresas que contaminan. Y creemos que sería realmente importante, porque es fundamental. Y no solamente eso, nos gustaría tener un contacto más directo con los sindicatos. Y esto es un tema peliagudo. Nosotros, como decía Cristina, no creemos en esa disyuntiva que nos pretenden vender entre derecho al trabajo, derecho a la salud, trabajo y salud, industria limpia. Y ese diálogo con los sindicatos creemos que sería muy importante. En realidad deberíamos pedir todos lo mismo. No estamos contra ellos en absoluto, pero bueno, es delicado, es un tema que tenemos pendiente, pero que creemos que es necesario. Y bueno, como hay aquí algún concejal del Ayuntamiento de Gijón, me parece, yo creo que sería interesante organizar un debate sobre el modelo de ciudad, en el que estéis todos los partidos políticos y en el que estemos plataformas, colectivos varios, porque creo que somos bastantes más de los que parece, los que queremos una ciudad diferente. Yo tengo el honor de estar en las jornadas que, previo a que yo estuviera aquí, he estado muchas veces ahí, y hablar en el Aula Rúa, como homenaje a don José Luis, a Juanjo, el de la hidroeléctrica, o a Chema Castaño, me produce una satisfacción inmensa. No sé si me produce tanta satisfacción el tener tan poca personalidad y decir siempre que sí a todo, no sé decir que no, y me han enjaretado no solo lo que traía yo, que era un folletín pequeño, iba a venir a hablar de mi libro, pero mi libro tenía 3 páginas, y me han enjaretado un tocho así, que es la alternativa a la Ronda Norte. Entonces, bueno, voy a hablar primero de lo pequeñito y luego voy a hablar introduciré el debate con lo de la alternativa, porque les pediré a 2 amigos que tengo ahí, que saben bastante más que yo de esto, o a Paco, que también sabe bastante más que yo de todo esto, que alarguen con datos este asunto. Bueno, la malatería no se tira, es un movimiento muy pequeñito, un movimiento en el barrio de San Lázaro, que ha incorporado también vecinos de Villafría, vecinos del Campillín y vecinos de toda la zona alrededor de la malatería. Es la zona del Camino Sur de Santiago, está ahí al lado de la carretera La Manjoya. El barrio que domina es el barrio de San Lázaro y Otero. En estos barrios, desde hace muchos años, languidecía una asociación de vecinos que no sé, de vez en cuando hacía algo y protestaba por el centro de salud o tal, pero no. Y entonces la malatería tiene una historia de 12 siglos. Entonces fue siempre el centro, el checkpoint, digamos, de salud del Camino de Santiago del Sur. La gente que llegaba a visitar El Salvador, los paraban ahí, miraban cómo estaban de salud, los ponían en cuarentena y depende de eso pasaban o no. Entonces ha jugado ese papel durante muchos siglos y siempre tuvo en diversas construcciones, pues misiones fundamentalmente sociales y de salud. En 1926 se construye el actual edificio, se inaugura en 1929, se cargan una pequeña capilla románica que estorbaba para algo allí
y la tiraron. Hicieron el centro y empezó funcionando como malatería. Posteriormente ya se planteó que se hacía ello. Llegó a ser lo que quedaba del gobierno militar en los últimos días de la resistencia en Oviedo, estuvo concentrado ahí, en la malatería. Y después de la guerra ya fue una residencia de ancianos. Esta residencia de ancianos funcionó bastante bien, estaban muy integrados en el barrio. Pues, vamos, yo viví los últimos años en el barrio con ellos y daban mucho juego, porque además los vecinos los sacaban, los entraban, habían bailes, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que el 2009 dijeron que el edificio necesitaba una rehabilitación, tal, sacaron los ancianos de allí, se los llevaron primero para La Tenderina, que es otro barrio de Oviedo, y hasta hoy. Entonces, bueno, el edificio se iba deteriorando y parecía que había incluso una voluntad por parte de la consejería, dejaban las puertas abiertas. Entonces, como a 100 metros está el centro de acogida, pues los que no entraban en el centro de acogida solían pasar la temporada allí. Entonces, bueno, lo fueron vandalizando bastante hasta que el año pasado decidimos ver si podíamos salvarla. Veíamos que estaba mal, llegaron a algún rum de que estaban planteándose tirarla, y entonces, bueno, pues poco a poco montamos una asociación. Al principio éramos 4 o 5 personas, luego ya se montó una plataforma de unas 15 y a partir de ahí montamos una concentración allí y pensábamos que seríamos como 50 personas o así y terminamos siendo 300. Y entonces ya vimos que en el barrio el edificio era querido, que tiene unas características, que era quien daba nombre al barrio. San Lázaro es el patrón de los leprosos y entonces la razón por la que ese barrio se llama San Lázaro, el río que pasa al lado es el Gafo, que es otra manera de referirse a la lepra. Entonces, bueno, con todo eso nos planteamos hablar con la administración y ver que si eran capaces o no de conseguir que no tiraran la malatería y la rehabilitaran. Bueno, que nos reconociera la administración, incluso para hablar, nos costó no sé cuántas entradas allí por el edificio este de las autonomías, para ver si nos daban tal, no nos contestaban nunca. Entonces, bueno, empezamos a hacer acciones, pues desde asambleas constantes, carteladas, concentraciones, entrevistas con todos los comerciantes del barrio para decir, oye, esto es una pena que se tire, tal, debíais de apoyarnos. Entonces nos iban poniendo carteles, hicimos alguna merienda a la salida del colegio de los niños, hicimos una fiesta de cuentacuentos, hicimos visitas guiadas al edificio para que vieran que no estaba cayéndose de tal manera que era inevitable esto. Y nos entrevistamos con todas y cada una de las fuerzas políticas con representación o que se iban a presentar a las elecciones, etcétera. Y a partir de ahí, ya con los nuevos gobiernos, nos recibió el consejero de Izquierda Unida y en la primera entrevista que tuvimos con ellos nos dijeron que nada, que había unos fondos europeos que daban 1,5 millones de euros y que ellos calculaban un proyecto de unos 6 millones, entonces que lo iban a sacar a licitación y que la iban a derruir. Entonces, bueno, empezamos a hablar con ellos, nuestra fuerza era relativa, pero teníamos las 6 firmas recogidas, más que dimos mucho la vara en los medios de comunicación, con una acogida por parte de ellos extraordinaria. Entonces, bueno, fueron cambiando de posición y al final llegamos un poco a empatar, digamos. Ellos nos ofertaban dejar la primera parte del edificio tal cual para hacer un centro de día y alguna otra actividad social y construir esas viviendas que, como decía muy bien Andrés, nunca se sabe cómo son, van a ser no sé qué, no sé cuántos. En final son viviendas que salen
viviendas privadas, que van a ser tal, me parece que van a hacer 29, y entonces nos planteamos defender el jardín. Nos dijeron que bueno, que ya verían, y estamos en eso. En cualquier caso, hemos conseguido salvar una parte, y en ese sentido estamos contentos, porque el año pasado, en febrero, estaban derruidas ya. Ya iban a hacer el plan estupendo y derruían el edificio. Nos hemos encontrado con bastante poca sensibilidad por parte de todas las fuerzas políticas. Muy poca sensibilidad con respecto a lo que es salvar el patrimonio, la historia, el Camino de Santiago. Les trae sin cuidado. Hay unos fondos Recher y es como si te hubiera tocado la Bonoloto. Y dices, si fondos Recher ni nada. Si esto era un hogar de ancianos y somos el barrio más viejo de Oviedo. Manténnos, que yo voy a ir allí dentro de poco. O sea que... Bueno, la cosa es que estamos ahí, pero las conclusiones que nosotros hemos sacado es que muy poca gente, en muy poco tiempo, hemos conseguido que no la tiren. Luego, lo de los usos sociales, si lo conseguimos, ya sería muy importante. Nosotros queremos pedir un local, porque en todo el barrio no tenemos más local que un centro social que hay, en donde el conserje que hay allí es como Napoleón. Si él quiere te reúnes, si no quieres no te reúnes, si tiene otra actividad que hacer o hay bailes de salón, pues ya no puedes reunirte. Bueno, un desastre. Y entonces tenemos que encontrar una vía, y parece ser que estamos peleando porque ya que hemos sido tan buenos, hemos aguantado tanto y los hemos tratado también, a ver si conseguimos un local para reunirnos. Pero la conclusión que yo he sacado más de todo este movimiento es que es un movimiento muy abierto. Hay gente de todo tipo de cosas, sobre todo jubilados, también hay que decirlo. Pero nunca hemos llegado a votar. Siempre se ha hecho todo por consenso. Oye, sí, no, sí, va, bu. Pero no hemos llegado ni a tener disensiones como para tener que votar. Y en ese sentido nos reunimos semanalmente, y cuando no somos 18 somos 22 y a veces 30. Y la participación del barrio pues es importante. Y entonces creo que en ese sentido gente que no había participado nunca en nada en un barrio en el que nadie había defendido nada, ni tan siquiera el centro de salud, de repente han surgido cosas, y yo tengo la pequeña ilusión que vamos a continuar, primero con el trocito de malatería que nos quede y luego con otros proyectos, porque son barrios muy poco asistidos y con muchísimos problemas. Bueno, pues eso es en cuanto a la malatería. Yo creo que ya os he contado lo fundamental. Y frente al toro este de la Ronda Norte, bueno, tengo que decir que yo he participado en la Ronda Norte, pero como elemento muy de base. Entonces, el proyecto es un proyecto faraónico que está en la idea de las grandes constructoras de construcción civil con gran capital en Madrid, y curiosamente con una parte del PSOE muy interesado en este asunto, y otra parte nada, porque ya veis que no lleva dando vueltas yo creo que desde el año 80 o desde el año 81, dando vueltas el asunto, y cada poco surge. Tiene de cara a Asturias la ventaja que es un proyecto muy costoso. La idea que tienen es una idea, yo creo que después tanto Pilar como Gonzalo os la pueden contar mejor, porque tienen mejor que yo grabado el asunto, pero la idea es una obra faraónica, de proporciones y de tal coste que yo creo que nunca se va a poder hacer, pero vaya usted a saber, si desde luego Florentino al final quiere sacar dinero de ahí, encontrará la manera de que alguien se lo haga. ¿Por dónde va a pasar? Pues
junto a los monumentos se va a cargar uno de los pulmones de Oviedo, es decir, cuanto más hablamos de contaminación, más esto tal, más se les ocurre meter cemento por allí. Dice, no vaya a ser que haya un sitio en donde no haya partículas de estas, vamos a ponerlas, vamos a democratizar la partícula. Por aquí también. Y tienen encima una alternativa de cara a los problemas de tráfico que dicen que va a resolver muy pocos. Tienen una alternativa que les ha planteado muchas veces la plataforma de sacar todo por la pizarra, que es bueno, relativamente sencilla, muy poco costosa y que encima es muy respetuosa con todo, con los monumentos, con el Camino a Santiago, con absolutamente todo. Luego, como va a pasar por el Naranco, todos los acuíferos que bajan desde el Naranco hacia abajo, hacia Oviedo, desaparecerían todos. Bueno, sería una catástrofe. Y encima, lo que más me aterra a mí es el coste tan terrible que va a ser para Asturias, es decir, lo que vamos a perder en sanidad, en escuelas, en vivienda, etcétera, para hacer una obra que va de una parte a ninguna parte. Vamos a seguir con todo igual, sin ventaja alguna de cara a los problemas de tráfico que ellos plantean en el barrio de Naranco. Bueno, yo creo que me echarán una mano Pili y Gonzalo en dar algún dato más.